buenas tardes a todos los asistentes. Buenos días en Hispanoamérica. Soy consciente que hay mucha gente que nos va a escuchar, nos va a ver desde allí, y al resto del mundo también que ande por ahí alguien conectado. Vamos a dar comienzo a la primera webinar, la primera sesión online que vamos a hacer desde este proyecto Vivir en tiempos de COVID. La primera sesión, que se denomina Medicina Interna, Atención Integral frente al COVID, con unos ponentes de primer orden. Ahora os iré presentando a los compañeros que van a participar en la sesión. La idea de realizar estas sesiones es principalmente por la idea que surgió de este proyecto entre tres instituciones: el Centro Universitario de Educación Superior IGEA, FEPEN, Federación Panamericana de Enfermería, y por la Fundación FISalud. Y queríamos hacer extensibles pues todas las ideas y contenidos que vayamos teniendo, pues intentar llegar al mayor número de personas posible, intentar pues ordenar toda esa información y también dar voz tanto a profesionales como a pacientes en torno a toda esta pandemia que nos está tocando vivir. Esta idea también lo que busca es precisamente eso, la participación de las personas, sobre todo de los profesionales de enfermería y profesionales de la salud, que quieran compartir y que quieran sobre todo hacer llegar al resto de personas del mundo que tienen o están viviendo esta misma situación, y que podamos aprovechar y sacar todo lo positivo de esa experiencia. Y sabemos que hay muchas cosas negativas, pero siempre intentaremos destacar ese lado positivo y aprender juntos, que al fin y al cabo es lo que importa. En esta sesión vamos a tener tres ponentes y un moderador. Yo, como moderador, me voy a presentar. Me llamo Alejandro Conde. Soy mi puesto de trabajo, aparte de ser enfermero como tal, como profesión, ahora mismo me dedico a la gestión. Soy supervisor general del Hospital de Móstoles, o el Hospital Universitario de Móstoles, una ciudad que radica en Madrid, un hospital de nivel. No es tan grande como otros que hay en Madrid, pero es un hospital importante y tiene bastante calado y bastante tradición en la zona sur de Madrid. Mis compañeros trabajan todos también ahí en el mismo hospital y tienen diferentes cargos, diferentes roles que hemos querido representar dentro de esta disertación. Para comenzar, el primer ponente, que va a dar su explicación sobre los temas que nos van a ocupar, es el doctor Víctor Moreno. El doctor Víctor Moreno es jefe de servicio médico, jefe de servicio de medicina interna en el citado hospital. Y sin más, Víctor, si estás preparado, puedes comenzar. Muy bien, pues muchas gracias, Alejandro, por la presentación. Buenos días, buenas tardes desde España. Y bueno, lo que quería hacer en esta presentación, en estos minutos, era comentar cuál ha sido nuestra experiencia, desde la perspectiva médica. Pues los siguientes ponentes explicarán cuál ha sido su perspectiva desde el punto de vista de enfermería, pero yo me voy a centrar cómo hemos gestionado desde el punto de vista médico pues la infección por SARS-CoV-2. Cómo nuestro hospital, un hospital de segundo nivel asistencial, se convirtió en ser un hospital pues completamente normal, con camas del servicio de cirugía, de servicio de medicina interna, de neumología, de cardiología. Se convirtió pues en menos de una semana, a ser un hospital COVID. Y posteriormente, pasados casi 3 meses, como poco a poco hemos hecho la reconversión hasta volvernos a reconvertir más o menos en un hospital como éramos antes, aunque ya no somos como éramos antes. ¿Y esto cómo empezó todo? Pues a principios de marzo pues empieza a aparecer en el hospital pues un primer paciente con infección COVID. Ya teníamos en otros hospitales de los alrededores que ya estaban empezando a verse colapsados. Nosotros, cuando empezamos al paciente, pues empezaron a surgir la primera pregunta y la primera cuestión que surgió desde el punto de vista médico fue la siguiente: ¿quién iba a ser
el primer facultativo que iba a valorar a este paciente COVID. Y al día siguiente 5 más, y al día siguiente más, y así con un aumento exponencial del número de pacientes con infección COVID. Esta fue una decisión compleja porque, claro, nos ponemos a finales de febrero, principios de marzo, con una infección que era desconocida, que no tenía un tratamiento y que tenía una mortalidad entre los pacientes ingresados entre el 5 y el 10%. Por tanto, existía enorme incertidumbre y, por qué no, también entre algunos profesionales también existía miedo. Además de respeto, existía miedo. ¿Qué es lo que fue ocurriendo en los siguientes días? Pues el primer día hubo un paciente, el siguiente día hubieron, al siguiente 10 más, al siguiente 20 más. El número fue aumentando de forma exponencial, de tal forma que 15 días más tarde pasamos de tener un paciente a tener 340 pacientes con infección aguda por COVID, ingresados en el hospital. Claro, esto supone una sobrecarga asistencial no vivida nunca antes. Para que os hagáis una idea, pues nuestro hospital tiene pues un número de plantas determinado, tiene 7 plantas, se empezó ocupando primero la 7ª planta, después la 6ª planta, después la 5ª, después la 4ª, después la 3ª, así sucesivamente hasta ocupar el sótano. ¿De acuerdo? Todo el hospital era un hospital COVID, salvo 6 pacientes que estaban ingresados. Por otras razones, el resto del hospital era un hospital con pacientes con infección aguda por COVID. Claro, ¿a cargo de qué servicio estaban ingresados estos pacientes? Pues el servicio al cual estaban ingresados estos pacientes era el que coordinaba la atención a estos pacientes. Esto, claro, obviamente un servicio que triplica su carga asistencial o va más allá del triple de su carga asistencial, obviamente solo no puede hacer frente a esta sobrecarga asistencial. Más aún cuando el 25% del personal sanitario, incluyendo también el personal médico, cayeron enfermos por COVID. Es decir, teníamos más del triple de la sobrecarga asistencial, por un lado, y por otro lado, el 25% del personal sanitario estaba de baja laboral por una infección por COVID. Esto realmente, no sé si le podríamos llamar colapso, pero sí una situación de saturación dentro del hospital. Para ello necesitamos aglutinar a múltiples especialistas. Empezamos primero por neumología, después empezamos a tirar por otros servicios médicos, cardiología, neurología, digestivo, rehabilitación y, por supuesto, también servicios quirúrgicos, cirugía, otorrinolaringología, ginecología, además de, por supuesto, pediatría como servicio médico. Todos estuvimos trabajando en la misma dirección y esto realmente hizo generar sensación de equipo que ya estaba perdida desde hace mucho tiempo y, sin embargo, fuimos capaces de recobrar por ese trabajo en conjunto, pero no solamente del personal médico de otras especialidades con la que probablemente teníamos menos trato en otras ocasiones, sino también con otros profesionales del hospital, personal de enfermería, auxiliares de enfermería, celadores, personal de limpieza. Es decir, la sensación de que todos los profesionales sanitarios fuimos capaces de trabajar en una única dirección. Eso no quita que vivíamos en una situación de absoluta saturación, pero ese no era el único problema. Teníamos otros problemas añadidos. El segundo gran problema que teníamos era que estábamos tratando la incertidumbre de tratar una infección que el pronóstico era pues una mortalidad en torno al 5 pacientes ingresados, que no tenías un tratamiento específico y que tenías una prueba diagnóstica con una sensibilidad del 70% y que tampoco para poder solicitar esta prueba diagnóstica, porque dependías directamente del Ministerio de Sanidad, que acotaba a quién debías hacer esta prueba y a quiénes no. Esto fue al principio de la pandemia. Otro problema importante que tuvimos fueron los recursos no solamente humanos, sino también limitados. ¿Qué tipo de recursos? Pues, por ejemplo, pruebas diagnósticas.
al principio teníamos problemas para acceder a ellas y cuando ya podíamos acceder a ellas teníamos problemas de disponibilidad porque no teníamos el número suficiente de pruebas que realmente queríamos realizar. Teníamos problemas también con los equipos de protección individual. Los equipos de protección individual había un estocaje en el hospital, como en todos los hospitales, en base a las necesidades que requerías en un mes normal. Pero obviamente las necesidades de un día para otro se incrementaron en muchas veces el número de equipos de protección individual del que se usa en un día normal en el hospital. Y eso fue un problema importante que hizo que desde el punto de vista del equipo médico y seguro que desde el equipo de enfermería también, y ellos lo comentarán mejor, tuviéramos que modificar nuestra forma de trabajar totalmente buscando por un lado la seguridad del profesional, pero por otro lado también el economizar la acción individual. Tuvimos problemas de acceso a tratamientos. Primero, porque los tratamientos no había ningún tratamiento específico y a medida que fue pasando la pandemia fueron surgiendo tratamientos antiinflamatorios como el tocilizumab, el baricitinib, el anakinra, entre otros, para los cuales apenas había disponibilidad y había unos pocos viales contados al día para poder administrar. Otro gran problema que tuvimos en el hospital fue el enorme respeto que teníamos a la infección y en algunos facultativos también miedo a la propia infección. Que también hubo que trabajar en ello. Bien, vamos a ir punto. Primero, ¿cómo hicimos para tratar esta sobrecarga asistencial, teniendo en cuenta que el 25% de los profesionales sanitarios estaban de baja laboral por una infección aguda por SARS-CoV-2? Pues lo primero que hicimos fue ir incorporando servicios. El primer servicio que incorporamos fue neumología, después cardiología, digestivo, otras especialidades médicas, luego las especialidades quirúrgicas. ¿Y cómo empezamos a trabajar? Claro, tú no puedes poner a un pediatra, a un cirujano, a un ginecólogo, a ver pacientes de 50, 60, 70 años con una neumonía bilateral por COVID-19. Entonces, la forma que tuvimos de estructurar el trabajo fue poco a poco ir haciendo grupos de facultativos de valorar entre 30 y 40 pacientes. Cada equipo que valoraba entre 30 y 40 pacientes estaba liderado y coordinado o bien por un internista o bien por un neumólogo, que dentro de lo que cabe era el que más experiencia tenía, entre comillas, porque estamos hablando de una patología que no habíamos visto con anterioridad. Pero por homología con otras enfermedades infecciosas quizás éramos los especialistas que teníamos una mejor visión de esta enfermedad. Y por tanto, había un internista o un neumólogo por cada equipo de facultativos que se encargaba de tratar a un grupo en torno a 40 pacientes. Y dentro de ese grupo, pues te podías encontrar a un pediatra, a un cirujano, a un cardiólogo, a un ginecólogo. Es decir, te encontrabas grupos bastante variopintos. Y la misión que tenía este coordinador, entre otras cosas, la misión fundamental era coordinar que todos los pacientes estaban siendo valorados de una forma razonable, que se les ponían unos tratamientos razonables, que pacientes que tenían neumonía bilateral grave estaban siendo valorados o se les había llamado a la unidad de cuidados intensivos para su valoración, que se les había empezado a poner tratamiento, a administrar tratamiento con steroides o que se había valorado la posibilidad de iniciar tratamiento avanzado con tocilizumab, etcétera. Eso fue un aspecto muy importante y de hecho fue la única forma de trabajar. Y gracias a esto pudimos sobrellevar esta enorme sobrecarga asistencial. Otro problema que tuvimos fue el no disponer de equipos de protección individual. Y para ello, pues hubo que echar un poco de imaginación y hubo días que un facultativo podía haber 40 pacientes consecutivos, uno detrás de otro. Obviamente, 40 facultativos vistos uno detrás de otro, no sabes ni qué tiene cada paciente y cuando sales de la zona COVID donde estás valorando a este grupo de pacientes y tienes que escribir un comentario, cuando llegas al número 40 ya no te acuerdas del primero.
Cuando vas por el octavo ya no te acuerdas del primer paciente. Entonces ahí le tuvimos que echar cierta imaginación y el facultativo con el EPI puesto, debajo del EPI llevaba un teléfono con una llamada en activo que iba conectado por Bluetooth con un auricular con manos libres, de tal manera que estabas conectado con un grupo de personas que te estaban apoyando y que estaban trabajando fuera de la zona COVID. ¿Y qué era lo que hacía este equipo fuera de la zona COVID? Pues hacía los comentarios de evolución, ponían tratamientos, nos iban comentando, el médico que estaba dentro valorando a los pacientes, nos iban comentando cuáles eran los resultados de las pruebas complementarias, cómo era la radiografía, cómo era el LDH, cómo era el dímero D, cómo era la ferritina, datos que obviamente de 40 pacientes es imposible recordar. Y viendo al paciente, otro médico al otro lado del teléfono explicándote cómo era el resto de las pruebas complementarias, el tiempo de ingreso que llevaba, el tratamiento que tenía, podías así poder hacer un evolutivo del paciente a tiempo real, podías decidir el tratamiento que le ponías, etcétera. Esto fue realmente un recurso imaginativo que fue de enorme importancia. De enorme importancia. Otro problema que tuvimos fue el tratamiento. Claro, teníamos un grupo muy heterogéneo de personas y tratando una patología que no se había tratado nunca anteriormente. Entonces, pues sí, existía en aquel momento, a primeros de marzo, pues el tratamiento estándar era la hidroxicloroquina y el lopinavir ritonavir, el Caletra. Perfecto, muy bien, pero ¿en qué momento ponerlos? ¿Qué dosis ponerlo? Claro, eso ten en cuenta que eran cirujanos, traumatólogos, ginecólogos, cardiólogos, quienes valoraban también a estos pacientes. Entonces, fue fundamental hacer lo que instituciones sanitarias fuera del hospital no hicieron y todavía no han hecho, que fue pues una guía clínica de tratamiento. Rápidamente vimos que ese era un problema y, liderados por el servicio de farmacia del hospital, hubo que redactar a enorme velocidad un tratamiento para que todos los pacientes ingresados en el hospital fueran tratados de una forma similar. Tuvimos problemas con el tratamiento, por ejemplo. Con el tratamiento, al principio del mes de marzo, la única directiva que había de tratamiento era la que pautaba la Organización Mundial de la Salud, la OMS, que decía, entre otras cosas, que los corticoides estaban contraindicados y si se ponían, se tenían que poner en pacientes muy concretos, específicos y no de forma generalizada. Y aquello fue una lacra, porque rápidamente nos dimos cuenta que poniendo tratamiento con hidroxicloroquina y lopinavir ritonavir, los pacientes iban regular, el que iba bien, pero el que iba mal había que ingresarle rápidamente en la unidad de cuidados intensivos. Teníamos una tasa de fallecimientos no desde... y vimos que esos pacientes tenían muchísimos reactantes de fase aguda y nos vimos con la necesidad de iniciar rápidamente tratamiento con corticoides, que en aquel momento no estaban indicados y estaban mal vistos. Rápidamente empezó a surgir nueva documentación en base a un estudio de 19 pacientes tratados con tocilizumab que parecía que estaban yendo bien, aunque no había ninguna rama control, y empezamos a poner tratamiento con tocilizumab rápidamente. Ahora bien, el número de viales de tocilizumab a lo mejor en el hospital era de 5, 6, 8 por día, y a lo mejor tenías 10, 12, 15, 20 pacientes candidatos al día a recibir tocilizumab. Eso fue un problema y para evitar que hubiera discusiones entre distintos facultativos del hospital hubo que crear una comisión de 4 facultativos para decidir a qué pacientes se les prescribía entre los nominados por sus médicos responsables a recibir tocilizumab y a los que no a recibir otro tratamiento que eran bolos de esteroides. La verdad que el tratamiento que en aquel momento estábamos haciendo era un tratamiento a ciegas. Hoy existe muy poca información, pero a mediados de marzo era prácticamente nula la información que teníamos. Pero sí vimos ya el día 10 de abril que la mortalidad que habíamos visto en los últimos 10 días de marzo duplicaba a la mortalidad de los 10 primeros días de abril. Sin analizar pormenorizadamente el porqué, vimos que las cosas estaban empezando a funcionar mejor que al principio. Aún así, durante el mes de abril fue un mes enormemente duro, de enorme sufrimiento para todo el personal sanitario, y yo creo que es, desde el punto de vista emocional, yo creo que es raro encontrar a un médico,
a una enfermera, a un enfermero, a un auxiliar que no haya llorado luego en su casa por todo lo que ha visto. Las sensaciones que transmitían los pacientes. Los pacientes no podían ser visitados porque tenían una enfermedad contagiosa y no existían suficientes EPIs para el personal sanitario, pero si no existía para el personal sanitario, tampoco existían para los familiares. Por tanto, los pacientes estuvieron solos, aislados, con miedo, porque los pacientes tuvieron miedo. Intentábamos animarles. Yo creo que ahí hicieron una labor extraordinaria el personal de enfermería y de auxiliares de enfermería, que fueron las personas que realmente estuvieron al lado de los pacientes, más al lado, más cerca de los pacientes, cuidándoles, el más amplio sentido de la palabra. Y la verdad que aquello fue doloroso. ¿Qué es lo que ha ocurrido posteriormente? Realmente, con el confinamiento de toda la población española, pues tardó, pero poco a poco se pudo doblegar la curva, como se denominaba en aquel momento, y llegó un momento en el cual el número de nuevos infecciones y de nuevos ingresos iba disminuyendo y que el número de altas cada vez era mayor al número de nuevos ingresos por COVID. Y esto ya abrió una nueva etapa y ya en el mes de mayo, a principios de mayo, ya empezamos a hacer una reconversión. Una reconversión de pasar de un hospital COVID a empezar a pasar de nuevo a un hospital no COVID. Hoy esto se ha hecho muy progresivamente. ¿Y hoy dónde estamos? Pues hoy tenemos únicamente media planta del hospital con pacientes COVID o con sospecha de COVID. Y el resto del hospital es hospital, en principio, lleno de pacientes sin infección por SARS-CoV-2. Ahora bien, aunque ahora seamos prácticamente un hospital no COVID con algunos pacientes COVID, es un hospital que tiene una enorme cicatriz por todo vivido, una enorme incertidumbre y además incertidumbre no por el momento actual, sino también por el futuro. No solamente hay que saber mirar al pasado, vivir el presente, sino también mirar el futuro. Y en el futuro, pues ahora mismo estamos planificando nuevos protocolos de tratamiento a los pacientes, rediseñando circuitos en la valoración de pacientes, intentando mejorar en aquello que pudimos fallar anteriormente en una toma de decisiones que fue muy rápida, que fue de hora en hora, de día en día. Y ahora estamos preparándonos para un posible siguiente brote por COVID-19. La gente, los profesionales sanitarios ahora mismo, los que estaban de baja ya se han incorporado en su mayor parte o prácticamente todos, pero el personal está cansado, aún así sigue trabajando como verdaderos fieras, pero el personal está cansado y tenemos que irnos preparando para el siguiente brote que puede venir y lo que no sabemos es con qué virulencia va a poder venir. Vemos con preocupación los brotes que está habiendo en Alemania y también el nuevo brote que hay en Pekín. Si esto puede ser la antesala a lo que nos puede venir más adelante. Hay que tener en cuenta que Europa, en este caso España, ha ido a la cola con respecto a Asia y América ha ido a la cola con respecto a Europa. Yo creo que aquí tenemos la posibilidad de aprender de todos y bueno, habrá que ver cómo vamos en adelante. Yo creo que aquí podría terminar mi intervención. Alejandro, ¿te parece? Muy bien, don Víctor, muy interesante. Luego en las conclusiones hacemos algún matiz y recalcamos cosas muy interesantes que ha comentado. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Alejandro. Si quiere, durante la siguiente disertación puede apagar la cámara y así se centra en la persona que esté hablando y puede descansar un poquito. Bueno, pues muy interesante la charla hasta ahora. Vamos a seguir a avanzar en el contenido y avanzar en esta voz que queremos dar a los profesionales con don Francisco González. Don Francisco es supervisor de
de la planta de medicina interna. Como bien ha explicado Víctor, al final la planta de medicina interna fue prácticamente todo el hospital y nos va a ofrecer una visión que va a unir la labor asistencial con la gestión de tanto de personal como de recursos materiales que se tuvo que hacer en ese momento. Don Francisco, cuando quiera usted puede comenzar. ¿Se me oye, Alex? Perfectamente. ¿Alex? Perfectamente. Vale, perfecto. Pues nada, lo primero, buenas tardes desde España, buenos días. Y lo primero, pues también agradecer a Alex la oportunidad que nos ha brindado para poder expresar nuestros sentimientos después de lo que estamos viviendo y de lo que hemos vivido. Y porque también le tengo que agradecer que cuando me contó la posibilidad de esta webinar, despertó en mí como unas especies de sentimientos que yo tenía, digamos, dormidos y siempre es bueno poderlos sacar y poderlos compartir, ¿no? Dicho esto, pues comenzando para hablar de los primeros días en el que toda esta pandemia empezaba, me tengo que centrar en que yo de base soy una persona muy positiva. Esto me hizo que yo no podía creer que lo que estaba pasando en China podía llegar a pasar en España. A principios de enero la OMS declaró emergencia de salud pública al COVID-19 y empezó a haber a finales de este mismo mes de enero casos en España. Y aún así yo no veía la realidad que tenía por delante. Estaba totalmente convencido de que algo iba a ocurrir que evitara lo que estaba, o sea, que evitara que nosotros pudiéramos vivir lo que se estaba viviendo en China. Ni siquiera el aumento desproporcionado de pacientes, como acaba de comentar Víctor ahora, ni siquiera la declaración por parte de la OMS de pandemia, ni del estado de alarma decretado en España, nada me hacía ver lo que tenía delante de mis ojos. Pero claro, lógicamente la realidad llegó la ola y llegó la guerra, como más de uno hemos podido hablar de esta pandemia. Pasé directamente de la tranquilidad que me daba mi ceguera o mi optimismo a la cruda realidad. Y también es verdad que tengo que reconocer que reaccioné más tarde de lo que debería haber reaccionado. Las habitaciones se llenaron, las plantas se llenaron, los hospitales se llenaron de pacientes positivos y en demasiado poco tiempo. Y por lo tanto nosotros tuvimos que cambiar también a la misma velocidad. Todo cambió a la misma velocidad. Nos tuvimos que adaptar al nuevo escenario que se nos presentaba o que se nos presentó por delante y pasamos a tener unos únicos temas de conversación constantemente. Solamente se hablaba de PCRs, de EPIs, de circuitos, de zonas sucias, de equipos que entran, de equipos que salen, de apoyos de equipos de apoyo. Era nuestro único tema de conversación durante las horas de trabajo. Yo es verdad que desde mi función de supervisor de la unidad no tuve que sufrir el estar a pie de cama como el resto de mi plantilla, pero sí que me permitió valorar la fuerza física y también la fuerza psicológica de cada uno de ellos. En esta valoración me encontré absolutamente con todos los estados de ánimo que podemos imaginar. Depresión, frustración, cansancio, agotamiento, pero también me encontraba momentos de sentimientos positivos y de estados de ánimo positivos. Me encontré apoyo absoluto al compañero, me encontré sonrisas, me encontré lágrimas de alegría por cualquier cosita que conseguíamos en nuestros pacientes. Por ejemplo, cuando llegaron las tablets al hospital y pudimos ofrecer la posibilidad a esos pacientes que, como ha comentado Víctor, estaban solos y la posibilidad de poderles dar esa posibilidad de poder comunicarse con sus familiares, fue algo realmente emocionante
que nos enseñó, yo creo que mucho a todos. Cambiar el chip yo lo que vi en mi personal y en mí mismo, cambiar el chip de un ciudadano a un profesional día tras día fue muy duro, fue algo realmente duro. Gestionar quién debe de librar porque lo necesita y a quién puedo exprimir pidiéndole más turnos porque le veía más entero, fue algo bastante difícil de decidir y algo duro que me hacía, como buenamente Víctor ha dicho, en mis momentos de intimidad llorar por las decisiones que habíamos tenido que tomar. Como se ha dicho antes, al ser positivo, yo me quedo con todo lo aprendido, con lo bien que reaccionamos dentro de la hostilidad que nos rodeaba y todo lo que nos ha enseñado esta pandemia a nivel humano y a nivel profesional. Pero sobre todo me quedo con lo único que quizá no cambió o no ha cambiado esta pandemia, que es la profesionalidad de la enfermería y la profesional del sanitario en general. Se ha demostrado una vez más que de la casta que estamos hechos. Comprobar que en este ambiente hostil que comento, en el que el miedo era el verdadero protagonista, en cualquier momento se veían fotos de alegres, vídeos alegres, mensajes positivos, todo en el personal fue algo muy enriquecedor. Muy enriquecedor. Entonces me quedo con esos detalles y con ver a mi personal, que era con el que estaba en constante comunicación, que tú les llamabas porque necesitabas cubrir turnos y nadie, absolutamente nadie, te negaba el ir, y hasta incluso cuando tenía que llamar para dar a librar, por esto de que acabo de comentar antes, casi tenías que discutir con ellos para convencerles de que libraran porque querían seguir ayudando. Entonces eso ha sido algo que a mí me ha llenado mucho y algo que me ha enseñado para mi vida en general y para mi futuro profesional. A nivel de gestión, lo ha contado fenomenalmente Víctor. Tuvimos que cambiar toda nuestra forma de atender, lo que nos habían enseñado en la carrera, lo que teníamos o cómo teníamos que atender a nuestros pacientes, ha tenido que cambiarse de la noche a la mañana. Y se ha gestionado pues de la mejor manera que hemos podido o que pensábamos que era. Lógicamente se han tenido errores por la toma de decisiones rápidas, pero creo que en un general, bueno, pues no se ha hecho del todo mal. Nosotros nos separábamos en el mismo control de enfermería en equipos que nosotros le denominaban sucios y equipos limpios. Los equipos limpios estaban en las zonas menos sucias, vamos a llamarles así, y permitían apoyo a las personas que estaban trabajando dentro de las habitaciones, y los equipos de dentro estaban a pie de cama atendiendo a los pacientes. Aproximadamente eran equipos que estaban entre 3 y 4 horas con el EPI puesto atendiendo a los pacientes, y luego se cambiaban y el equipo que era limpio se convertía en sucio y el equipo que era sucio se convertía en limpio, y así continuamente, mañana, tarde y noche. Ahora mismo también, pues en el día de hoy, como también ha comentado Víctor, el nivel asistencial ha disminuido. Ya tenemos en la planta nuestros mismos pacientes de siempre, nuestros tratamientos de siempre, pero tenemos COVID-19 de fondo. Eso no se va. Ese miedo que hemos sentido y que seguimos teniendo o sintiendo sigue estando, y cada uno de nosotros lo está gestionando de la manera que cree conveniente, dependiendo también un poco de cómo es cada uno de nosotros. Ahora se está viviendo el post,
cómo estamos sacando ese estrés acumulado, cómo estamos sacando ese cansancio acumulado. Y también yo estoy observando diferentes maneras de gestionar esto, dependiendo también de cómo es cada persona, y todas las formas de expresar son totalmente respetables. Y bueno, yo para el futuro no tengo mucho más que añadir de lo que también ha comentado Víctor antes que yo. Yo creo que tendremos ese repunte, yo creo que tendremos ese rebrote, pero con esos protocolos que se están haciendo, con esos fallos que se están puliendo, estoy totalmente convencido de que los hospitales están preparados para llegar a ese rebrote. Espero que no sea ni muchísimo menos parecido a lo que ya hemos vivido, y para ello pues lo que espero también es que cuando se vea llegar la ola pues se pongan las medidas necesarias para que no nos empape como nos ha pasado en estos días de pandemia, en estas semanas de pandemia. Yo creo que, Alex, también por mi parte he expresado lo que sentía y cómo lo hemos organizado. Estupendo. Ha enlazado muy bien con lo que ha contado Víctor y luego, como digo, las conclusiones, charlamos un poquito, hablamos un poquito, matizamos alguna cosita de las que hemos hablado. Vamos a dar paso a nuestro tercer ponente para que continúe, don Pedro. Hola, ¿qué tal? ¿Se oye bien? Hola, ¿qué tal? Se oye perfectamente, don Pedro. Sonrisa puesta, don Pedro, como siempre. Pues nada. Y todo tuyo, cuando quieras comenzar. Pedro es enfermero en la unidad de medicina interna y es el último ponente que nos va a explicar desde el punto de vista cómo hemos ido evolucionando, como ha dicho muy bien don Paco, hasta el pie de cama. Don Pedro estuvo a pie de cama y es de lo que nos va a hablar un poquito ahora. Le cedo la palabra. Vale, pues nada, muchas gracias en primer lugar. Buenas tardes desde Madrid, buenos días a Sudáfrica. En primer lugar, quería agradecer, en este caso, a Alejandro Conde la posibilidad de participar en este proyecto. Darle la enhorabuena también por la formación y la creación de la página web, que sin duda alguna va a ser una herramienta súper básica para que todos compartamos y para que todos aprendamos, ¿vale? Un saludo también a Víctor Moreno, jefe de servicio, y bueno, un saludo también muy especial y un agradecimiento en este caso a Francisco González, que es el supervisor de mi unidad, por elegirme y por ser portavoz de todos mis compañeros y expresar un poco cómo he vivido esto de manera personal, en representación de todos los enfermeros y todos y los muchos que somos. También me gustaría decir que no solo represento a los enfermeros, represento a todo el personal sanitario, represento a médicos, represento a celadores, auxiliares de enfermería, personal de cocina, personal de mantenimiento, es decir, todas aquellas personas que han hecho posible que de alguna manera el hospital funcione o que el hospital permita que demos la atención necesaria a estos pacientes en la situación esta de crisis sanitaria, ¿vale? Yo quería decir que inicialmente mi ponera o lo que yo quiero aportar tiene que ver mucho con esto, probablemente con el corazón, que tiene mucho que ver con lo que es la enfermería y con lo que ha sido siempre la enfermería, que somos unos expertos en cuidados, y también un punto de vista, digamos, más bien psicológico, y cuando digo psicológico significa a nivel de desarrollo personal, ¿vale? Probablemente también se podría atisbar a quien le resuene desde el punto de vista espiritual, que es con mucho como yo le he vivido esto. Me gustaría enclavar y decir que es un eje principal que yo he establecido, que es el concepto biopsicosocial, que tan comúnmente utilizamos, y lo quería delimitar a dos terrenos, a un terreno personal, de desarrollo personal, es decir, cómo el personal que hemos atendido en este caso, a los pacientes, lo hemos podido vivir, y también no olvidarnos, es decir, dar prioridad en este caso a los pacientes, es decir, también un concepto biopsicosocial de los pacientes, ¿vale? Yo creo que este concepto es de Leonardo da Vinci, me refiero que es algo que es como muy básico, muy aprendido en el sentido de que lo tenemos dentro y que todos lo conocemos, pero sin lugar a dudas, de repente
llega un virus, algo no tangible, algo como no muy material, un virus que inicialmente es algo que es como otros virus. Yo en este caso coincido con Paco, porque cuando yo oía las noticias o pensaba que nunca nos iba a pasar esto a nosotros, es decir, es cosa de China, esto es una cosa de Italia, parece que va viniendo, esto no es para nosotros, y de repente está aquí. De repente está aquí y, bueno, incredulidad, porque yo creía que esto no era para nosotros, y cuando digo que no era para nosotros es que no nos iba a llegar. La incredulidad, que fue un primer momento, digamos una losa inicialmente que cayó, me di cuenta que se podía transformar, porque ese colapso o esa parálisis inicial, lo que sí me di cuenta es que lo podíamos transformar todos y cada uno de nosotros en cualquier herramienta. Para mí, lo más importante es saber cuál era la posición en la que quería estar ante esta situación, es decir, una comunidad a nivel personal y después a nivel como sanitario y después teniendo en cuenta que somos personas y que tenemos un contexto familiar, social, que también tenía que ver en nuestro día a día y en nuestro quehacer diario. Entonces, para mí fue lo primordial, ¿qué puedo aportar? Es decir, ¿cuáles son mis competencias? En este caso yo no tenía capacidad de gestión como tal, sí tenía capacidad de gestión de un pequeño turno o de un turno de enfermería junto con mis compañeros, pero no tenía capacidad de gestión de recursos. Entonces, eso sí me di cuenta que se trataba de una situación de aceptar la realidad que venía, una realidad bastante aplastante en ciertos momentos, que todo se sobrepasaba, pero una vez aceptada esa realidad que no dependía de nosotros, sí es cierto que podías decir, bueno, esta aceptación de la realidad la puedo transformar en acción. ¿Qué quiero aportar? ¿Cuáles son mis competencias? ¿Qué es lo que puedo hacer? Y en este sentido, aportar lo que no dependía de mí, sí es cierto que abrió una brecha increíble de lo que podía ser verdaderamente el trabajo. Un trabajo basado sobre todo en la confianza y en la fe. La fe entendida no desde un punto de vista religioso, sino fe entendida en nuestras propias posibilidades y en las capacidades que teníamos. Es decir, tenemos capacidades como sanitarios, tenemos capacidades humanas, humanitarias, que podíamos aportar en el día a día, que podíamos llevar a los pacientes, que podíamos trasladar a nuestros compañeros y en este caso tenemos que tener fe en nosotros mismos, en nuestras capacidades y nuestros talentos. Y en ese sentido yo creo que lo más importante fue volver a aprender, es decir, volver a ser como un niño en el sentido de inocencia y sobre todo en el sentido de la capacidad de aprender, es decir, la capacidad de decir, bueno, vamos a gestionar esto desde el punto de vista como maestro, es decir, también la posibilidad de poder enseñar a otros todo lo que sabíamos y decir, cualquier persona que está en el hospital, cualquier persona que está fuera del hospital me puede enseñar algo que yo puedo aportar en el hospital. Es decir, volver a los valores más básicos, volver a los valores más relacionados con la enfermería, ¿vale? El aprender al final era una situación del día a día. Del día a día yo no diría del día, diría de la hora a hora, incluso de segundo a segundo, porque todo cambiaba, como apuntaba Víctor, y nada, a partir de los criterios de gestión se nos escapaban y al final todo eso se va diluyendo en un turno en el que tú tienes que aprender a gestionar con lo poco que tienes, esa atención que va inherente a nosotros, esa raza o ese tipo de personas que somos, de las que estamos orientados a ayudar o de alguna manera a acompañar y a cuidar a los demás. Entonces, los conocimientos incluso de la enfermedad cambiaban continuamente y los tratamientos, en este caso nosotros no podíamos hacer nada más que aplicarlos. Pero, oye, somos enfermería, es decir, tenemos cualidades, hablo de enfermería en este caso porque soy enfermero, tenemos cualidades humanas que resulta que no solo son de la enfermería, que eran de todo el personal sanitario. Es decir, ¿qué podíamos aportar en este caso? Pues sobre todo positividad. Positividad, alegría, de alguna manera optimismo, que es algo que a mí también me caracteriza mucho o que lo oriente así. Y la actitud positiva sí permite, la actitud de aceptación previa sí te permite tener una actitud positiva para con los pacientes, para con tus compañeros y para con la atención que estabas realizando. De manera que esa actitud positiva sí era muy bueno. Yo siempre voy a hablar de cosas positivas, prefiero hablar algo no positivo a establecerme en lo negativo. Es decir, quiero hablar de lo que hemos aprendido, quiero hablar de lo que podemos implementar en la nueva enfermería. Y cuando digo nueva enfermería es en la atención o en lo que pueda llegar a venir, pero cosas que no controlamos. Es decir, hemos vuelto a los básicos, hemos vuelto a los cuidados de frente, le hemos vuelto a dar luz con un candil, a dar luz, a de repente tener ideas súper imaginativas, a utilizar, ver en tus compañeros que utilizan sus propios teléfonos para realizar llamadas, que se pintan su propio equipo, que sonríen,
que comparten, que determinan que lo importante es que ellos estén bien y que acompañemos a aquellos, en este caso, que se tienen que ir o que se fueron, y que cuidemos a aquellos que están. De manera que volvimos a los básicos, porque incluso esta sociedad tan tecnificada y con tanta tecnología, te das cuenta que llega algo que irrumpe, o sea, que crea una brecha y que realmente volvemos a lo que somos, personas, que era lo más importante que podemos aportar. Yo creo que en este caso era muy importante también que tuviéramos en cuenta que teníamos que tener una capacidad de liderazgo de nuestras propias acciones, es decir, estar en poder, ser que éramos capaces y ser que éramos capaces en equipo y en conjunto, es decir, cohesionarnos y unirnos para una atención común y de repente trabajar a muy diferentes niveles en el que se establecían un bien común o un perfil común, que era un bien común, que era el que ellos estuvieran bien. Al igual que de repente te das cuenta que ellos tenían un desarrollo personal, te das cuenta que nosotros también lo teníamos, ¿vale? Y que cada uno actuaba, como comentado, de cierta manera. Te das cuenta que había perfiles quizás muy optimistas y perfiles de otro tipo. Era muy importante la comunicación en este caso, que nos comunicáramos de una manera muy correcta. Y cuando digo una manera muy correcta, significa con los principios básicos de la comunicación, teniendo en cuenta con quién estás hablando, siendo empático, intentando conectar con él, establecer un juicio, porque cada persona ha vivido esta situación de una manera. Y eso significa que esa persona ha decidido vivirla de esa manera. Pero sí es cierto que al final las buenas acciones, los buenos sentimientos y probablemente el buen hacer que se ha desarrollado en el hospital, sí se transformaba y se diluía y hacía que todos actuáramos al mismo, que remáramos al mismo, o sea, de alguna manera que remáramos todos en la misma dirección, ¿vale? Y yo creo que es muy importante en este caso comunicación fuera fluida y no establecer juicios y sobre todo no luchar en contra de cosas o con actitudes que en realidad solo no dependían de nosotros, que dependían de otras personas o en este caso solo. Yo creo que para mí eso fue muy importante porque sí se volcó en una capacidad de aportación, ¿vale? También decir que la información había que tamizarla, muchas veces había como que cribarla. La información siempre ha sido también un problema muy importante porque al final teníamos un exceso de información, una información muchas veces no veraz, una información intencionada y cuando hablo de contaminación, muchas veces información contaminada o con una determinada intención, ¿vale? De manera que los positivos o los valores de paso a paso o los valores juntos en equipo, yo creo que en este caso eran los que han dado lugar a que el equipo haya funcionado de manera muy correcta. Para mí, incluso para mí, y creo que para todos ha sido una oportunidad de aprendizaje. Cada uno ha determinado un poco el aprendizaje que quería realizar. Para mí ha sido una oportunidad, considero que somos muy afortunados por haber podido aportar. Hay gente que no ha podido aportar, en ese caso, por las circunstancias personales que haya sido, pero la capacidad de aportar sí es cierto que te permite desarrollarte de otra manera. Hay gente, aportar es cualquier persona que ha decidido establecer una medida para que esto vaya mejor, desde las personas que se han quedado en casa con el confinamiento a todas las personas que han colaborado, no solo a nivel hospitalario, ¿vale? Entonces, yo creo que para sacar nuestra mejor versión, sin duda alguna, que es de lo que se trataba, es decir, nuestra mejor versión personal y nuestra mejor versión de equipo, sin duda alguna tenías que tener los conocimientos que se iban a los básicos realmente, porque todo se fue y se delimitó a los básicos de un trabajo con tu equipo, pero y con un equipo que te cubría completamente, ¿vale? Irse a los básicos, poner mucha voluntad y sobre todo poner mucha pasión. Y cuando digo pasión es entendida en implicación, ¿vale? En creer en lo que estábamos haciendo. En este caso yo creo que el trabajo se hizo mucho más sensible, mucho más humilde, se hizo un trabajo muy imaginativo, sí, pues brutal del equipo de trabajo que a mí personalmente me gustó. Llegué a tener conversaciones y llegué a tener momentos en los que te das cuenta que al final pasamos muchas horas y que todos somos personas. No solo, parece que no solo los pacientes en este caso, sino que al final todos tenemos una historia, todos tenemos una parte psicológica, todos tenemos una parte social que llevamos al hospital. Tiene que ver con nuestras familias, con nuestro contexto familiar, con pacientes incluso que eran familiares nuestros, con personal que tenía fallecidos en este caso, o afectados, en este caso, por el COVID. Bueno, lo más importante para mí, sin duda alguna, son las dos únicas partes no positivas que yo hablaría, sería el miedo, como que especificaban cada uno de mis compañeros, el miedo propio, el miedo
de repente darte cuenta que tienes miedo a algo que no desconoces, aunque yo más quiero hablar de temor o de respeto, el miedo a algo que no conocías y de la soledad. Te das cuenta que al final los pacientes, por la la situación, mejor dicho, no permitía que estos pacientes estuvieran apoyados por sus familias, de manera que nosotros fuimos su núcleo familiar, un núcleo familiar de personas en las que no se nos conocía aparentemente cara, que solo nos reconocían la voz, pero que ellos sabían que estábamos allí. Hubo iniciativas preciosas por parte de mucha gente del hospital para entregar, realizar llamadas propias con el móvil, realizar las videollamadas, saber que al día siguiente venías tú y que te preguntaban. Es decir, lo más básico, lo bueno, lo que sabemos hacer todos y cada uno del personal que trabaja en un hospital, ¿vale? También me gustaría decir que yo lo he vivido, que hay que agradecer un poco el hecho de lo que estamos viviendo. Cuando hay que agradecer es agradecer todo lo bueno que nos está aportando. En la otra parte prefiero no hablar porque cada uno lo vive de una manera, ¿vale? Y yo creo que al final lo que se han establecido son redes de apoyo y de ayuda, no solo a nivel personal, sino a nivel con los propios pacientes, y de apoyo que es en realidad los más básicos. Los más básicos y en los que sabemos manejarnos, en este caso especialmente la enfermería, ¿vale? No sé si se me olvida algo, me encantaría seguir aportando. Yo creo que es muy satisfactorio poder aportar, y yo creo que en este caso, Alex, muy agradecido. Yo creo que no os puedo comentar nada más. Muchas gracias. Estupendo, Pedro. Muchas gracias a ti. Y bueno, la verdad es que a nivel personal, no como moderador, me han encantado las 3 intervenciones. Sí que me gustaría aprovechar para hacer una especie de resumen de lo que me llevo, de lo que me habéis transmitido, empezando por Víctor, que me ha gustado mucho cómo ha planteado ese punto de vista que ha recalcado al principio, que era un punto de vista médico, y cómo se ha solapado con el resto de charlas que han venido luego. Me ha gustado mucho cómo ha definido todo el planteamiento de los tratamientos y cómo ha destacado cómo hubo que cambiar la organización, cómo hubo que adaptar y cómo hubo que improvisar un poco según lo que estaba pasando para ofrecer la atención que era necesaria dar. A partir de estar desbordados o aparte de estar desbordados, las personas estaban ahí y eran pacientes que tenían que recibir una atención, y que creo que hubo muy buena reacción por parte de todos, y día a día se improvisaba, que se solapa un poco con toda esa idea que hemos ido intentando transmitir. Eso enganchaba mucho con el discurso de Paco respecto a la gestión de los recursos y del personal y cómo se organizaron esos equipos humanos, destacando el tema sobre todo de eso, de los recursos humanos, de esos límites que hemos tenido, porque somos personas y evidentemente teníamos cansancio, teníamos ansiedad, teníamos miedos y teníamos unos límites que, bueno, ha habido que ir superando y ha habido que ir en todo momento, han estado ahí y hemos tenido que trabajar también con ellos. No somos máquinas, y creo que también eso es importante, y recalcar que somos tan humanos y tan vulnerables como el paciente. Es decir, en cualquier momento podemos ser pacientes y en cualquier momento podemos cambiar ese rol, y tenemos que vernos en el rol de la persona que está ahí postrada en la cama y que solo en ese momento nos da a nosotros. Esto engancha mucho también con lo que ha comentado Pedro, con ese eje biopsicosocial, con algo que me ha gustado mucho y que está en boga, que está en boca de todos, que es esto de la competencia sanitaria, las competencias de enfermería, las competencias y nos damos cuenta de que sí, que hay competencias que son muy personales, pero que también hay una competencia muy general, y eso también está muy en boga ahora, el tema de los equipos multidisciplinares, y cómo hemos tenido que superar algo que nos ha ayudado mucho esta pandemia, que es no nos educan juntos. La carrera de medicina es medicina, la carrera de enfermería es enfermería, y de repente la realidad, y cuando te sueltan en el hospital o en el centro donde tú trabajes, hay que trabajar en equipo y hay que cohesionar. Y si algo nos ha ayudado también esta situación, ha sido a cohesionar esos equipos y a ver cómo hemos podido mejorar unos y otros, y cómo a través de esa comunicación que mencionabais también los tres, hemos conseguido adaptar esa situación, y creo que es una de las cosas positivas que nos vamos a llevar, que es precisamente el haber trabajado más en equipo que en otra situación que a lo mejor al exprimirnos tanto pues hemos tenido que
que esforzarnos más en eso. Hemos hablado mucho también de miedo, hemos hablado de ansiedad y hemos hablado de, digamos, esa vertiente psicológica tanto del personal como de los pacientes. Y ya para cerrar y empezar a abrir el turno de preguntas, que ahora explicaré cómo vamos a hacerlo, sí que me gustaría decir que al final ese miedo, esa ansiedad, quizá esta actividad fomente el combatir ese miedo, esa ansiedad. El miedo, la ansiedad se combate con el poder primero soltar esa experiencia y saber transmitírsela a los demás y que los demás vean que todos hemos estado en la misma situación y que todos hemos tenido que improvisar, que todos hemos tenido que adaptarnos, que todos hemos estado bajo esa situación, que a unos les llegó antes, que a otros les llegó en medio, a otros les va a llegar después, pero que al final esto ha sido un ciclo, que al final ¿con qué se combate ese miedo y esa ansiedad? Con conocimiento. Si algo caracteriza esta pandemia era que era algo nuevo y hemos tenido que ir conociendo día a día qué era lo que iba sucediendo para aplicar y mejorar lo que estábamos haciendo. Y por otro lado, esa ansiedad y ese miedo se combate con medios. Y el problema es también principal que hemos tenido es que los medios eran limitados y tenemos que ser consecuentes con esto y darnos cuenta de que ha sido una crisis muy importante a nivel mundial, que los recursos eran limitados antes y seguramente en el futuro están siendo limitados. Es decir, llega un momento que si esto vuelve a pasar, pues tengamos que volver a gestionar esos recursos con la máxima eficiencia, la máxima eficacia. Y por mi parte, nada más. Agradeceros vuestras intervenciones y ahora, si os parece, vamos a pasar a contestar preguntas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues a través del chat. Si os parece bien y alguien tiene alguna pregunta, quiere hacer alguna pregunta, pues la puede plantear por el chat y yo la transmito a los diferentes ponentes. Ponéis para quién queréis la pregunta y qué es lo que queréis preguntar o cualquier matización que queráis hacer. Y al resto a lo que son los ponentes os pediría que estéis ahí alerta y os voy transmitiendo las preguntas. Así que sin más dilación, pues si queréis podemos comenzar y si no tenéis preguntas, pues las hago yo, no tengo problema. Pero me gustaría que participarais también un poco. Animaros, si es sencillo, tenéis aquí a tres personas, casi 4, porque si queréis también preguntarme algo a mí, puedo contestar, pero yo creo que tenemos 3 ponentes de lujo que hay que exprimirles un poquito y plantearles algo, o si queréis que maticen, o si queréis que os cuenten alguna cosa que no hayan mencionado, o hacer hincapié en algo, o simplemente cualquier pregunta que queráis oportuna, pues la podéis lanzar ahora. Susana Isla Delgado nos dice que muchas gracias por la charla y por esta visión positiva y constructiva de los enfermeros, yo añadiría del personal sanitario en general, como ha dicho muy bien, por un lado Víctor y por otro lado ha matizado también Paco y ha querido hacer hincapié también Pedro, desde medicina, enfermería hasta el personal de limpieza y el personal de cocina ha estado implicado en esto y todo el mundo ha aportado siempre su granito de arena para que las cosas funcionaran mejor. Muchas gracias, Susana. Nos plantea Susana también que si podemos repetir tratamientos, yo creo que esta va más dirigida a don Víctor, si podemos repetir tratamientos más utilizados y probablemente que se pueda usar en el futuro o que se vaya a usar en el futuro. Víctor, no sé si me has escuchado. Vamos a ver, los tratamientos... Realmente a principios de marzo los únicos tratamientos que poníamos eran hidroxicloroquina y lopinavir potenciado con ritonavir, es decir, el Caletra, como inhibidor de la proteasa. A pesar de que hay un estudio con lopinavir ritonavir que parecía que no era eficaz para el tratamiento de los pacientes con COVID-19, o más bien que el estudio no tenía suficiente potencia, y a la luz de que otros estudios con la hidroxicloroquina pues parece que no termina de ser eficaz, o si tiene eficacia, la hidroxicloroquina es de una forma bastante residual y no de una forma significativa. Los tratamientos ahora mismo están orientados con 2 dianas. Una primera diana, que es la diana antiviral, y por otro lado, una segunda diana, que es la diana antiinflamatoria, que busca bajar el proceso inflamatorio
que genera el propio virus y que en sí mismo esta inflamación es capaz de generar tanto o más daño que el propio virus. Por tanto, tenemos dos dianas. Con respecto a la diana antiviral, el único tratamiento que hoy por hoy ha demostrado tener eficacia es el Remdesivir. El Remdesivir ha demostrado disminuir la mortalidad en 6 o un 7% de forma absoluta con respecto a aquellos pacientes que no han recibido tratamiento con este fármaco. Ahora bien, está reservado únicamente para pacientes que tienen una neumonía moderada severa. Las neumonías leves o las infecciones respiratorias sin neumonía en principio no serían candidatos a recibir este tratamiento. Y luego, con respecto a la siguiente diana, que es la diana con antiinflamatorios, recientemente, tanto como ayer, ha salido un preprint del uso de la dexametasona como un corticoide potente, que sí ha demostrado en pacientes con neumonía moderada o grave que disminuye claramente la mortalidad. ¿Nosotros hemos puesto dexametasona? En algunos casos sí, pero en los casos de neumonía moderada severa hemos puesto 6-metilprednisolona en bolos, que es muy parecido, es primo hermano de la dexametasona. Otros tratamientos antiinflamatorios que todavía no han demostrado su utilidad, porque no hay estudios que lo hayan demostrado, por lo menos publicados, sí parece ser que vaya a tener bastante potencia el tocilizumab, que es un antagonista de los receptores de la interleuquina 6 y que también está reservado para pacientes con neumonía moderada o severa. Es muy importante en el tratamiento, no solamente el tratamiento antiviral y el tratamiento antiinflamatorio, sino el tratamiento anticoagulante y profiláctico de trombosis con heparina de bajo peso molecular. La infección por SARS-CoV-2, por COVID-19, es una enfermedad que es muy inflamatoria, muy proinflamatoria, pero por otro lado también es muy trombogénica, produce mucho trombo, mucha trombosis, tanto venosa como arterial. La incidencia de trombosis venosa profunda, embolia de pulmón, ictus es mayor que en cualquier otra enfermedad. Por tanto, el tratamiento con heparina profiláctica debe ser la norma en estos pacientes si no está contraindicado. Y no debe ser una dosis ramplona profiláctica, debe ser una dosis mayor de la habitual. Si la dosis, por ejemplo, que ponemos de enoxaparina en líneas generales en esos pacientes es un 50% superior, de 60 miligramos día. Y en aquellos pacientes que demostramos que tienen trombosis deben estar anticoagulados. ¿Cuánto tiempo anticoagulados? Una vez diagnosticada la trombosis no se sabe. Nosotros actualmente les estamos tratando durante 6 meses, pero es una cosa que iremos reevaluando a medida que vayan pasando los siguientes meses. Sobre una cuestión que han planteado, los protocolos de tratamiento, en su día teníamos uno y esta última semana en nuestro hospital hemos redactado un nuevo protocolo donde entran antes tratamientos antiinflamatorios como esteroides, tocilizumab, pariticinib y queda bien reglado también el uso del Remdesivir, así como el uso de tratamiento anticoagulante y tratamiento profiláctico con heparina. No sé si he contestado a la pregunta, Alejandro. Sí, Víctor, creo que has contestado ampliamente a la pregunta y seguro que esto va a ir mejorando y va a ir variando porque creo que ahora es cuando van a empezar los resultados de los estudios que se han estado llevando a cabo. Esta semana ha salido el de la dexametasona y creo que va a empezar el bombardeo y van a empezar a salir nuevos tratamientos, nuevos fármacos y habrá que estar bastante actualizados en esto. Estaremos atentos, desde Vivir en tiempos de COVID estaremos también atentos a ir informando sobre esto. Muchas gracias, Víctor. Vamos a continuar con las preguntas. ¿Hay alguna más? Sí que hay alguna que podemos hacer para todos. Vamos a ver. Eva Ríos nos pregunta que hemos hablado de mejorar protocolos, que si podemos adelantar algo, tanto como adelantar, quizá a lo mejor yo creo que para los tres, tanto para Víctor como para Pedro o Paco, ver pues en qué se puede mejorar en esto, qué habéis percibido y qué hemos
hecho y si vamos a hacer algo respecto a esto. Si creéis que vamos a cambiar algo respecto a cómo hemos funcionado, creo que durante la charla se han mencionado varias cosas, pero bueno, si queréis dar cierta opinión sobre esto, sobre estos protocolos que pensáis que vamos a ir cambiando o que hemos cambiado ya directamente. También el tema de protocolos es bastante amplio. Supongo que podríamos acotar un poquito más. Sobre todo, por ejemplo, a mí me resulta interesante el tema de los circuitos, ya que tenemos un espacio bastante reducido, como hemos tenido que improvisar y adaptarlos al espacio que tenemos. ¿Cómo ha vivido este tema y cómo hemos decidido hacer esos circuitos? Para que si hay alguien que, por ejemplo, no los ha establecido todavía, que sepa cómo se decidió. Francisco, tal vez pueda profesor de la unidad, ¿cómo establecisteis esos circuitos o cómo decidimos trabajar así? Sí. A ver, un segundito. Enciende la cámara, Paco. Voy. Sí, no se te ve. ¿Ahora sí? Ahora. Vale, perfecto. Gracias, Alex. Contestando un poco primero a Eva y a todas las personas que han hablado un poco, que han preguntado un poco por los protocolos, más que protocolo como tal, que debe de ser algo escrito y algo consensuado y algo aprobado, ahora mismo pues todavía no tenemos nada, ni a nivel estatal ni a nivel de la consejería, que bien establecido y bien consensuado, ¿no? Para que podamos seguirlo. Lo que sí que en vez de protocolo podemos aprender, o sea, podemos hablar de lo que hemos aprendido, ¿no? Para que según, como también he estado comentando yo antes en mi participación, que cuando veamos la ola, pues nos podamos anticipar, ¿no? Digamos que ese ha sido no el error, porque no lo podíamos prevenir, pero sí que ha sido un fallo, ¿no? El no contar con las cosas con todo lo que nos venía, y que ahora sí que hemos debido de aprender de ello y debemos de saber que está llegando la ola y estar totalmente preparados para esa batalla. En vez de empezar una guerra de la nada, sin armas, sin conocimiento, sin conocer al enemigo, pues saber ahora mismo todo lo que, o sea, poner en conocimiento a nuestro favor todo lo que hemos aprendido de lo vivido. Entonces, empezaremos todo lo que se ha aplicado, lo empezaremos mucho antes. Por lo tanto, entendemos, o yo quiero entender, que se solucionarán las cosas y empezará el trabajo mucho antes y mucho mejor de lo que se ha estado haciendo ahora. Con respecto a lo que comentas de los circuitos, pues es un ejemplo de lo que acabo de decir. En cuanto se empiezan a llegar a un futuro rebrote o un posible rebrote, ya tendríamos que tener los circuitos organizados de lo que ya hemos aprendido, y sabemos los circuitos que han salido menos bien y los circuitos que nos han salido muy bien. Hay que tener en cuenta por dónde se sale, por dónde se entra, por dónde circulan los pacientes que van a hacer pruebas, por dónde se van los pacientes que están de alta, por dónde llegan los nuevos pacientes ingresados, por dónde va el personal, ese que contaba yo, que acaba de terminar su turno de estar a pie de cama y empieza el siguiente turno. Cuando sales, por dónde te tienes que salir para no volver a pasar por zona, digámoslo así, sucia o más sucia, para estar protegido una vez que te quitas el EPI. Son demasiadas connotaciones las que hay que tener en cuenta para que un circuito sea perfecto, porque tenemos que tener en cuenta la infraestructura que nos rodea, y cada hospital y cada unidad y cada planta es de una manera. Por lo tanto, eso tiene que ser muy, muy, muy personal a la hora de cada servicio. Entonces, hablando del que yo conozco, los circuitos que hemos llevado aprendiendo de otras plantas y aprendiendo de otros hospitales, no se nos ha dado del todo mal. Lógicamente, todo es mejorable, y ahí está la clave de todo esto, que cuando llegue o si tiene que llegar, sepamos reaccionar con anterioridad. No sé si he contestado, Alex, a lo que te referías. Sí, yo creo que está bien contestado, y aparte enlaza con la otra pregunta que teníamos de Marta, que hemos hablado de debilidades y de fortalezas a lo largo de toda la charla que podemos llevar a cabo, cómo podemos evolucionar en eso. Tenemos una pregunta de alguien que se identifica con un número
una especie de DNI que podría quizá contestarla a Pedro, y nos dice que si nos hemos sentido respaldados por los organismos que representan a la enfermería en España o si hemos percibido algún tipo de abandono por parte de estos. Pedro. No sé, Pedro, si está disponible. Espera, sí. Vamos a ver. Ya sé lo que pasa aquí. Que se ha caído. Vale, ya te he puesto, Pedro, como presentador. Disculpa que no había visto que había salido. Creo que ya vas a poder acceder. Confírmame, Pedro, que nos puedes hablar y que nos puedes poner tu imagen. Sí, yo ya estoy. Vale, perfecto. Repetimos pregunta. Nos dice que una persona que se identifica con un DNI, que si nos hemos sentido respaldados por los organismos que representan a la enfermería en España o hemos percibido algún tipo de abandono por parte de estos. A ver, yo creo que es una pregunta que desde mi punto de vista y como yo vivo las situaciones, como lo he querido vivir esto, creo que no me atrevo a... Yo te podría hablar de lo mío como yo lo he vivido. Yo abandono no he sentido como tal, porque es que desde mi punto de vista me tenían que representar. Ellos no podían estar donde yo estaba. Sí es cierto que en este caso nuestro hospital ha sido muy afortunado a nivel de... Lo que pasa es que las gestiones, las grandes gestiones, esto probablemente meterse en un tema político, tampoco quería hacer yo mucho hincapié ahí. Es que no puedes buscar respuestas probablemente en estratos superiores o en estratos cuando realmente lo que tu nivel o tu básico son 7 horas de un turno. Yo no me he sentido abandonado porque no he buscado las respuestas en ellos. Yo buscaba las respuestas en mi día a día. Si no había calzas, me tenía que poner algo. Si no había EPIs, no entraba o no determinaba o llamaba a alguien para buscar soluciones. Entonces yo creo que buscar respuestas probablemente en organismos superiores, organismos que nos representaban. A mí no me representaba nadie que no estuviera allí in situ en el momento, me refiero, incluso en otras situaciones, de manera que yo personalmente no me he sentido abandonado, me he sentido muy apoyado por mis compañeros, que es a lo que quiero dar yo énfasis, y no lo veo desde un punto de vista quizá que yo pudiera responder a esa pregunta. Y cuando digo quisiera responder es meterte en temas que al final te das cuenta que yo me encanta ser un peón. Y cuando digo es un peón es que yo tengo una función, y una función que no me permite establecer conexiones con otros niveles que al final en el día a día no están. Entonces es lo que yo quería comentar un poquito. Yo sé que probablemente no responda a tu pregunta, pero es que es meterse en algo que no depende de mí. Y como no depende de mí, personalmente, yo prefiero no implicarme. Cuando yo prefiero no implicarme, en mi día a día estos organismos no están presentes. Pero yo personalmente no necesito representación ni busco las respuestas en ellos. Yo buscaba las respuestas en mi turno, en este caso a las personas de referencia, supervisores, personal médico, personal que estuviera compartiendo uno conmigo, a lo que yo puedo acceder y lo que yo puedo trabajar y sobre lo que yo puedo valorar. Yo personalmente no he buscado respaldo, porque al final cuando yo venía a mi casa, cuando yo estaba en mi casa, ellos no estaban. Entonces, sí es cierto que todos mis apoyos no han sido ellos. He buscado apoyos, pero mis apoyos han sido más básicos y no han sido ellos. Muy bien, Pedro. Creo que con esto has expresado muy bien la respuesta a esa pregunta. Vamos a pasar a la siguiente. Puri Pimentel nos hace referencia a la atención psicológica de la que hemos hablado, el tema del miedo, el tema del estrés, ese tema de llorar en casa que hemos comentado, y nos pregunta si hay algo que realmente esté a disposición de los profesionales o que si existe algún tipo de protocolo que conozcamos o que nos hayan facilitado. No sé, aquí creo que podéis intervenir los tres. Si quieres, Alejandro, puedo intervenir yo a esa pregunta. Cuéntanos. El servicio de psiquiatría de nuestro hospital ha abierto una consulta específica tanto para personal sanitario. Tenemos un servicio de psiquiatría en nuestro hospital que la verdad que ha funcionado de una forma
extraordinaria, porque ellos sabían perfectamente que no eran clínicos para ver pacientes con neumonía, pero han asumido la atención de información a los familiares de los pacientes que estaban ingresados. De alguna manera han sido sensibles a las psicoterapéutico que podían tener tanto los pacientes como los familiares de los pacientes, y también como participaban de todas las reuniones de los equipos por la mañana, también de las necesidades de distintos profesionales. Y en base a ello han abierto una consulta en el hospital, tanto para personal sanitario, por un lado, para los profesionales sanitarios que podemos necesitarlo en un momento determinado, como para también para los propios pacientes, una vez dados de alta, en el seguimiento de esos pacientes, si se aísla que hay un proceso depresivo, ansiedad, que son los procesos psicopatológicos más frecuentes en este caso, en estos casos pues realmente están allí y les podemos traer en esa consulta sin ningún problema. Muy bien, Víctor. Muy claro. Y la verdad es que sí, que tenemos suerte de tener el servicio de psiquiatría que tenemos. Eres el triunfador de la tarde, porque hay 2 preguntas más para ti. O sea que vamos a comentar. La primera habla sobre la acitromicina. María del Rosario nos pregunta si la acitromicina también la estamos usando aquí. Yo soy consciente de que sí, pero bueno, quiero que lo expliques tú mejor. Mira, la acitromicina realmente que haya sido útil para el tratamiento de la infección por SARS-CoV-2, mucho menos, pero se usa desde el primer día. Y las razones por las cuales se usan desde el primer día son las siguientes, son 2. La primera es porque se ha demostrado in vitro, pero no clínicamente, que tiene cierto efecto antiviral a nivel intracelular. Pero eso, ¿tiene alguna repercusión clínica? No se sabe. Probablemente no, o casi seguro que no. Ahora bien, ¿seguimos usando la acitromicina? Ahora mismo no tenemos casos nuevos, pero si los tuviéramos, probablemente volveríamos a usar la acitromicina. Y la razón es la siguiente, porque son pacientes los que ingresan por neumonía por SARS-CoV-2, son neumonías alveolointersticiales bilaterales. Tú sospechas en el contexto de pandemia que puede ser una neumonía por SARS-CoV-2, pero la PCR, si es positiva, perfecto, y si es negativa, porque tiene una sensibilidad de un 70% y en un 30% de los casos te va a dar negativa, no tienes tú la seguridad de que a lo mejor no pueda ser una neumonía por legionela o una neumonía típica por otro patógeno. Entonces, no es raro que en esos, no es infrecuente, es muy frecuente de hecho, que volvamos, si no tenemos claro si es una neumonía por SARS-CoV-2 o no, aunque lo sospechemos y la PCR sea negativa, no es raro, y yo creo que es una buena práctica, que esos pacientes reciban tratamiento con acitromicina. Ahora bien, hay que tener cuidado que el metabolismo de estos pacientes, del metabolismo hepático de la acitromicina, puede conllevar, además del intervalo que puede favorecer las arritmias. Es poco frecuente, pero se le ha dado mucha publicidad en los medios. Y hay que tener en cuenta que puede aumentar el intervalo QT y cardíacas. Entonces, esos pacientes deberían recibir, especialmente si reciben tratamiento con hidroxicloroquina o con caletra, deberían realizarse un electrocardiograma para aislar este problema. Muy bien, perfectamente explicado, Víctor, muchas gracias. La siguiente también conlleva un poquito de explicación respecto al punto de vista médico y nos la plantea Carol, que nos dice que si se baraja la posibilidad de que existan pacientes crónicos asintomáticos con COVID-19 y con una carga viral baja. No, es una cosa que no nos planteamos. Mira, los primeros pacientes que en hospital fue a principios de marzo, y esos pacientes ya a mediados de marzo, finales de marzo, cuando empezamos a dar esos primeros pacientes de alta, los empezamos a seguir telefónicamente para ver qué tal se encontraban, y posteriormente, al cabo de las 6-7 semanas tras el alta hospitalaria, entre las 4 y las 8, hemos empezado a seguirlos en consulta. Y allí nos hemos encontrado que los pacientes que han estado especialmente más graves o que han recibido inmunomoduladores, a las 4 o 6 semanas la PCR todavía seguía siendo positiva. Ahora bien, pasadas las 6 semanas,
todos o prácticamente todos los pacientes, la PCR que hemos pedido de control, pasadas las 6 semanas tras el alta hospitalaria, la PCR ya viene sistemáticamente negativa. Otro dato que hay que acotar es que aunque la PCR sea positiva, eso significa que se o parte del molecular del virus. Eso no significa necesariamente que el paciente sea infectivo. Cuando se hacen cultivos virales, en estos pacientes los cultivos virales son repetidamente negativos. De hecho, se estima que entre los 8 y los 14 días tras el alta hospitalario, aunque la PCR siga siendo positiva, los cultivos virales de estos pacientes ya son negativos. Y sobre contemplar la opción de pacientes con infección crónica, no. Es una infección o bien que te mata o se cura y se termina aclarando el virus y desapareciendo. El virus podrá tardar un poco más o un poco menos en desaparecer. La PCR podrá a veces ser negativa y ser positiva en el seguimiento, pero a partir de las 6 semanas tras el alta hospitalaria, la PCR ya es negativa de forma prácticamente sistemática. Y no se contempla hoy día, ni tampoco hemos visto en el seguimiento de esos pacientes, que son bastantes los que tenemos ya en seguimiento, hemos visto una infección persistente. Hay pacientes que han tardado en aclarar el virus, pero que probablemente ya no sean contagiosos, pero posteriormente han negativizado y no conozco de ningún caso que se haya hecho portador crónico o con una infección crónica por COVID. Pues bastante tranquilizador, cuanto menos, y esperemos que siga así en esa línea este tema que hemos comentado. En principio no hay más preguntas. Si alguien quiere hacer alguna más, estamos a tiempo. Mientras tanto, pues aprovecho primero para agradecer a los 3 ponentes por el nivel y por la cercanía humana que habéis tenido en esta disertación. Transmitiros un montón de agradecimientos que hay en el chat, que también podéis leer, y hay un montón de gente que está agradeciendo la jornada, la charla que hemos tenido. Creo que ha sido bastante clarificadora y transmite ese positivismo que queríamos pasar a la gente. Y bueno, ahí seguimos con los agradecimientos. Recordaros que vamos a seguir teniendo webinars, que vamos a seguir teniendo formación respecto al COVID, precisamente para lo que hemos estado hablando, para seguir compartiendo, para seguir mejorando, para ver qué fallos hemos tenido y en qué podemos mejorar, para informar y para, sobre todo, de cara al futuro que nos venga, estar más preparados. Sí que os pido a Víctor, a Paco y a Pedro que no os desconectéis un momentito, que me enrascáis mientras cerramos la sesión. Ahora vamos a cortar la grabación. Como he dicho, recordad que a través de la página vais a tener toda la información de las próximas actividades que hagamos, que van a ser también igual de interesantes que esta que hemos organizado aquí. Agradecer de nuevo a los ponentes, agradecer mucho a los asistentes que hayáis estado ahí participando y enviando vuestras preguntas y sobre todo que transmitáis también esto. Recordaros que la webinar, una vez que la editemos, también se publicará, que la vamos a poder pasar, que esta información se transmita y que no quede solo en esto, que llegue a cuantas más gentes, pues mejor, y difundamos todo este conocimiento que creo que ha sido muy conciso, muy clarito y que ha sido todo un éxito. Doy por exitosa y espero que también vosotros tengáis esa sensación con la actividad que hemos generado. Sin más, voy a cortar la grabación de la sesión. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Espero veros pronto.